La historia comienza en una mansión donde la luz del amanecer entraba por los enormes ventanales que daban al jardín. La casa pertenecía a Alejandro Duval, uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de hoteles, líneas aéreas y una fortuna tan grande que muchos ni siquiera podían imaginarla. A pesar de todo ese éxito, había un detalle que pocos conocían: Alejandro criaba solo a su hijo de 6 años, Matías. 3 años atrás, la madre del pequeño había fallecido en un accidente, dejando un vacío enorme en la vida del niño y un dolor silencioso en el corazón del padre. Desde entonces, Alejandro se había refugiado en el trabajo, dedicando su vida a manejar negocios, mientras trataba de ser el mejor padre posible. Pero por más amor que tuviera para dar, simplemente no tenía tiempo. Y fue justo por eso que contrató a una niñera, alguien que pudiera cuidar a Matías mientras él trataba de mantener a flote su imperio. La joven que llegó a la mansión se llamaba Clara. Tenía 24 años, un carácter dulce, una sonrisa cálida y una energía que iluminaba cualquier habitación. A pesar de venir de una familia humilde, su actitud y sus valores la convertían en alguien especial. Clara había trabajado antes con niños, y tenía un talento natural para conectarse con ellos. Pero lo que Alejandro no sabía era que, desde el primer día, Matías comenzó a adorarla. Ella no solo lo cuidaba, jugaba, reía, inventaba historias, bailaba con él y lo hacía sentir querido. Todo aquello que el pequeño había perdido cuando su madre falleció, Clara lo devolvía poco a poco con su presencia. Alejandro, sin embargo, era un hombre estricto, reservado y con una visión muy calculadora del mundo. Para él, cualquier persona que entrara a su casa debía mantener profesionalismo absoluto. Así que solo tenía una regla para Clara: que se concentrara en su trabajo, que nada distrajera a Matías de sus rutinas, y que jamás cruzara límites innecesarios. Sin embargo, Clara tenía una forma de ver la vida completamente distinta. Ella creía que los niños necesitaban alegría, color, música, libertad para expresarse. Y aunque respetaba las reglas de la mansión, había ocasiones en las que la espontaneidad tomaba el control, sobre todo cuando veía a Matías triste o silencioso. Un día, mientras Alejandro estaba en una reunión decisiva para cerrar un acuerdo millonario, Clara notó que Matías estaba apagado, sin energía. El niño había tenido un mal día en la escuela y extrañaba intensamente a su madre. Clara no podía permitir que su pequeño corazón se hundiera en esa tristeza, así que decidió poner una canción que ella solía bailar cuando quería animarse. Matías la miró con lágrimas en los ojos, y ella comenzó a moverse lentamente, haciendo gestos divertidos. Él sonrió, se limpió las mejillas y la imitó. En pocos segundos los dos estaban bailando por toda la sala, riendo, girando, cayéndose sobre los cojines gigantes del sillón. Clara lo levantó, lo abrazó, y lo hizo girar en el aire mientras el niño estallaba en carcajadas. Era un momento lleno de vida, tan puro, tan genuino, que cualquiera que lo viera comprendería que ahí había algo mucho más profundo que un simple baile. Lo que Clara no sabía era que Alejandro regresó antes de lo planeado. Su reunión terminó en media hora debido a un problema inesperado, y él decidió volver a casa sin avisar. Cuando entró en silencio por el pasillo principal, escuchó la música y las risas de su hijo. Extrañado, se acercó al salón. Y allí, detrás de la puerta entreabierta, los vio. Clara bailaba descalza, con el cabello suelto, moviéndose con libertad mientras Matías la seguía, imitando sus pasos. La escena no era grotesca ni irresponsable, era tierna, humana, hermosa. Pero para un hombre rígido como Alejandro, ver a la niñera romper el ambiente de estricta disciplina que él creía necesario para su hijo fue un impacto que no supo cómo procesar. Entró en la habitación de golpe. Clara se detuvo al instante y Matías se quedó paralizado. El silencio cayó como un peso. Alejandro no levantó la voz, pero la frialdad en su mirada bastó para helar el aire. Le pidió a Matías que fuera a su habitación. El niño, confundido, obedeció con la cabeza baja. Luego miró a Clara, la única persona con quien sentía calidez desde hacía mucho tiempo. Clara trató de hablar, de explicar, pero Alejandro la interrumpió. Le dijo que había contratado a una profesional, no a una animadora infantil, que la disciplina era fundamental en la crianza de un heredero y que bailar por la mansión no era parte de su trabajo. Sus palabras fueron duras, injustas y cortantes. Clara escuchó todo en silencio, con el corazón apretado. Ella nunca tuvo mala intención. Solo quería devolverle a Matías un poco de alegría. Pero Alejandro no quería oír explicaciones. Frío y decidido, anunció que prescindiría de sus servicios. Le pidió que recogiera sus cosas y se marchara de inmediato. Matías escuchó parte de la discusión desde el pasillo. Cuando oyó que Clara se iría, no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia su padre y le gritó que él la necesitaba, que ella lo hacía feliz, que no quería que se fuera. Alejandro, sorprendido por la desesperación del niño, intentó abrazarlo, pero Matías lo apartó.
Clara, con los ojos llenos de tristeza, se arrodilló frente a él y trató de consolarlo, diciéndole que todo estaría bien. Pero el pequeño sabía que nada estaría bien sin ella. La escena era devastadora. Clara tomó sus cosas y salió de la mansión. Matías lloró toda la noche. Y aunque Alejandro trató de consolarlo, comprendió que había algo que él no podía reemplazar por más dinero, más juguetes o más lujos: la conexión humana, la ternura, el cariño que su hijo recibía de Clara. Y en ese mismo momento, por primera vez desde la muerte de su esposa, Alejandro sintió un dolor profundo que no tenía nada que ver con los negocios ni con el fracaso. Era culpa por haber actuado impulsivamente. Culpa por no haber escuchado. Culpa por haber alejado a la única persona que conseguía que su hijo sonriera de verdad. Pasaron 3 días de silencio, de un niño triste, de un padre reflexionando. Alejandro pidió reportes a los guardias, a los choferes, al personal. Quería saber exactamente cómo se comportaba Clara cuando él no estaba. Y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Todos le dijeron lo mismo: la joven trataba a Matías como si fuera suyo. Le servía la comida con paciencia, le enseñaba a leer con cariño, lo acompañaba a jugar al jardín, y sobre todo, lo escuchaba. Cada persona que habló con Alejandro explicó que el niño había cambiado desde que Clara llegó. Estaba más vivo, más alegre, más seguro. Alejandro sintió un nudo en el pecho al comprender que él no había tenido la capacidad de ver eso. Su propia rigidez le había impedido reconocer la necesidad emocional de su hijo. Esa misma noche, revisando las cámaras de seguridad, se encontró con la grabación del baile. Observó a su hijo riendo, iluminado como no lo veía desde años. Observó a Clara con una ternura tan genuina que por un momento se sintió un intruso viendo algo sagrado. En ese instante sus ojos se humedecieron. ¿Cómo había podido interpretar algo tan puro como un error? ¿Cómo había podido despedirla sin escucharla siquiera? Cerró la computadora con un suspiro profundo y se dispuso a hacer algo que nunca hacía: admitir que se había equivocado. A la mañana siguiente, Alejandro fue personalmente a buscar a Clara. Al llegar al pequeño departamento donde ella vivía, sintió por primera vez en mucho tiempo un nerviosismo extraño. Tocó la puerta. Clara abrió y quedó impactada al verlo ahí. Él respiró hondo y le pidió unos minutos para hablar. Le explicó, con una sinceridad que no solía mostrar, que se había equivocado, que había juzgado sin entender, que su hijo había sido otro desde que ella llegó a sus vidas y que estaba profundamente arrepentido. Clara, todavía dolida por la forma en que él la trató, escuchó sin interrumpir. Alejandro continuó, diciéndole que había visto los videos del baile y que jamás imaginó cuánta felicidad ella le daba a Matías. Le confesó que él mismo sintió algo extraño al ver esa escena, algo que no sabía cómo procesar. Una parte de él había sentido celos, no celos románticos, sino celos de ver a su hijo abrir su corazón a alguien más porque él mismo no había sido capaz de hacerlo. Clara no esperaba esa confesión. Jamás imaginó que un hombre tan poderoso, tan frío, tan rígido, pudiera expresar algo con tanta vulnerabilidad. Ella le dijo que lo único que siempre buscó fue que Matías se sintiera amado, que jamás quiso faltar al respeto ni romper ninguna regla, pero que los niños necesitaban más que disciplina, necesitaban cariño, conexión, luz. Alejandro asintió y le pidió, con toda humildad, que regresara. No por él, sino por el niño. Clara aceptó, pero con una condición: que Alejandro entendiera que la crianza de un hijo no podía basarse únicamente en horarios, reglas y silencios. El pequeño necesitaba un padre que también se permitiera sentir. Alejandro aceptó sin pensarlo 2 veces. Cuando Clara regresó a la mansión, Matías corrió hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas y lloró de alivio. Alejandro observó la escena y entendió que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Clara cambió profundamente. Él comenzó a verla no solo como la niñera, sino como una mujer de valores, de fuerza, de bondad. Una mujer que había logrado algo que ningún socio, empleado o empresario pudo nunca lograr: enseñarle a su hijo a reír de nuevo. Clara, por su parte, comenzó a ver un lado de Alejandro que jamás imaginó que existiera. Bajo esa apariencia fría y poderosa, había un hombre que cargaba con heridas profundas, un hombre que también necesitaba sanar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo empezó a cambiar entre ellos. Alejandro comenzó a llegar más temprano a casa, a pasar más tiempo con Matías, a observar cómo Clara lo ayudaba con sus tareas o cómo lo hacía reír con ocurrencias simples. A veces se quedaba en silencio, solo admirando esa luz que ella irradiaba. Y Clara también comenzó a mirarlo con ojos distintos, comprendiendo su dureza, entendiendo su soledad, y descubriendo que detrás del millonario había un hombre profundamente humano. Y así fue como un baile inocente, un momento espontáneo entre una niñera y un niño, terminó cambiando la vida de 3 personas para siempre.
Alejandro aprendió a ser más que un proveedor, aprendió a ser padre. Matías recuperó la alegría que había perdido, y Clara encontró un lugar donde su cariño no solo era necesario, sino invaluable. A veces la vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que realmente importa. Y a veces, basta un simple baile para abrir los ojos y el corazón.